La palabra Getsemaní tiene un significado tan profundo y quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Getsemaní significa prensa de aceite. En el idioma original que se hablaba en ese entonces, en el idioma común de la gente, el arameo, se decía Gad Shemanim. Gad Shemanim, y de ahí los griegos lo hicieron más griego, ¿no? Lo hicieron propio de ellos y le pusieron Wetz Semanim. Quiere decir prensa de aceite. Quiero explicar esto. Es muy normal, sobre todo en las partes muy verdes de Israel, hasta hoy en día usted puede ir y va a ver árboles de almendros, pero también va a ver en su mayoría árboles de olivos. Y el olivo es muy importante, muy indispensable para la sociedad y para la cultura del Medio Oriente. Se tomaba entonces, se cosechaban las olivas y después lo llevaban a un lugar donde eran molidas en un molino, y pasaba con un molino con una piedra grande y daba vuelta y presionaba sobre la oliva. No la despejaba, sino solamente la prensaba. Se tomaba eso y se llevaba a una prensa, a un lugar donde la presionaban y la apachurraban, y había 3 medidas para poder sacar el aceite tan apreciado y tan valorado por los judíos. Número 1, se ponía una prensa, que era una prensa muy fuerte, muy fuerte, presionada sobre aquella fruta, y aquel líquido que salía, el aceite puro, aceite virgen, era el primero, le llamaban el aceite de las primicias. Como todo buen judío, usted tenía que esas primicias guardarlas y separarlas, porque eso le pertenecía a Dios. Había que llevarlo eso al templo. 3 veces al año subían todos los judíos, no solo de la área de Jerusalén, sino de todo Israel, a llevar sus sacrificios, sus ofrendas a Dios. Llevaban entonces las primicias del aceite, las primicias de sus cosechas, las primicias de sus ganados. Lo llevaban para Dios. Es lo que nosotros le llamamos aceite extra virgen. Es muy apreciado. No sé si me puedes pasar ahí podemos ver la prensa. De este lado se encuentra, primero lo molían y después lo pasaban aquí a esta prensa de aceite. Esto se llama Getsemaní. Después hacían otro peso, no sé si alcanza a ver, hay 3 tipos de peso. El segundo peso entonces caía nuevamente sobre la oliva, y ese aceite lo utilizaban para los alimentos, para cocinar, para hacer tortas, hacer panes, para cocinar en casa. Entonces era muy útil. Había una tercera pesa que presionaba y sacaba el aceite rústico. Este aceite era el que utilizaban en los candeleros. Desafortunadamente en ese entonces no tenían el lujo de la luz pública, sino que era un aceite que tenían que utilizar para alumbrarse por las noches o en lugares escondidos. 3 veces, 3 pesos. O sea que la fruta aquella que quedaba despejada casi completamente. Getsemaní. Ahora vemos al maestro, no sé si es casualidad, no sé si es coincidencia, pero vemos al maestro declarando que su alma está siendo presionada tan fuerte y tan enorme es aquel dolor que dice hasta el punto de muerte. Jesús estaba siendo pasado por aquel Getsemaní, aquella presa presionando sobre su interior. Estamos hablando de un dolor físico pero interior. Estaba a punto de suceder algo que sabía que causaba ya dolor en él. Getsemaní. Jesús está siendo entonces, ahora lo vemos, sometido a esta presa, a esta pesa, y causa un dolor y una angustia y una tristeza que dice Jesús hasta la muerte. La voluntad de Dios a veces es muy dolorosa y nos presiona.
y porque Dios quiere sacar aquella pericia, aquel aceite. Jesucristo estaba pasando por lo mismo. Mateo entonces narra y dice a partir del verso 38, Jesús declara y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Lo que está a punto, lo que está sucediendo, amada iglesia, es que Jesús está pasando por una muy enorme aflicción, una angustia dolorosa y una tristeza que le tiene afligido. Hay mucho, pero mucho dolor interior. Hacer la voluntad de Dios o del Padre no es siempre fácil. No es fácil aceptarla y mucho menos cumplirla o hacerla. ¿Cuánto es el costo de la voluntad del Padre? Verso 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, si hay otra manera, si hay otro sistema, si hay otra religión, o hay otra creencia, o otra manera de hacer las cosas, hazlo. La voluntad del Padre. Pero miren lo que dice Jesús. En esa angustia y en ese dolor: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es importante conocer la voluntad del Padre. La pregunta de esta noche es: ¿ya conoces la voluntad de tu Padre en tu vida? Jesucristo lo estaba entendiendo y estaba pasando por esos momentos. Dice entonces, vino luego a partir del verso 40 a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar ahora conmigo ni una hora? Dice el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice una gran verdad: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La versión que yo tengo aquí es la versión Nueva Traducción Viviente, es un poquito más práctica, pero estoy leyendo de las dos versiones para que podamos ver un poco más la descripción. Velad y orad. Y dice una gran verdad Jesucristo: el espíritu está dispuesto, pero hace una pausa, pero el cuerpo es débil. Amada iglesia, para poder realizar la voluntad del Padre es necesaria una vida consagrada, viviendo bajo el Espíritu, una vida fortalecida interiormente. Verso 42. Esto está pasando a altas horas de la madrugada, hermanos. ¿Entienden el contexto? Ya es de noche. Entonces, por eso vemos a los discípulos cansados. Sí, acuérdense, era todo un día largo, había que preparar la cena de Pascua, había que hacer todos los preparativos, había mucha gente, mucho tumulto. Ahora están apartados en un momento de tranquilidad y donde se respira algo muy hermoso. El olor de la planta, del olivo es muy relajante. Y hay un viento que entra en las colinas de Judea todas las tardes. Siempre lo experimenté, muy bonito, muy fresco. Y tenían sueño. Era a altas horas de la madrugada. Otra vez fue Jesús y oró por segunda vez, diciendo la misma oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente la misma oración. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, dice el escritor. Un dato muy interesante, estaban cansados. Pero es que no entendían que Jesucristo les había dicho: mi alma está afligida, hay una tristeza, hay un dolor profundo que no puedo soportar. Oren conmigo, acompáñenme en este dolor, en este momento tan difícil en mi ministerio. Y es que a veces cumplir la voluntad de Dios te va a dejar solo, te va a dejar triste y te va a dejar desconsolado. Sus amigos, sus discípulos, los seres más cercanos a Jesús, más que su propia familia. En una ocasión le dice Jesús: ahí está tu mamá y tus hermanos. Jesús dijo: mis hermanos y mi mamá son los que cumplen la voluntad de mi Padre. Ustedes, les dijo, son mis hermanos. Ahora vemos esos hermanos que abandonaron a Jesús. Ni una hora les reclama el maestro, ni siquiera una hora. Pueden estar conmigo, acompañándome en oración. 44 verso dice: y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces, 3 oportunidades. Es que era una batalla interior continua. No sucedió solo una vez, era continuo. Parece que el maestro no encontraba alivio y esperanza a lo que estaba a punto de suceder. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, y tal vez entendió, y allí reflexionó y cayó en cuenta: dormir y descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tranquilos. Creo que en esa tercera vez encontró fortaleza. Pues uno de los evangelistas dice que Dios mandó ángeles para que ministraran su tristeza. Es que era tan grande la tristeza y el dolor de Jesús que tuvo que intervenir la providencia divina en aquel momento. Estaba hasta la muerte. Y un escritor de los evangelios dice que su sudor eran como gotas de sangre, en agonía y en dolor profundo. Yo no sé, cuando usted está triste y en agonía y está sudando, es un sudor frío que le da, es tan intenso que lo estremece por dentro. Jesucristo está pasando por esos momentos y viene la mano del Padre Celestial y manda ángeles para que tranquilicen a Jesús, porque Jesús dice: voy a cumplir tu voluntad. Y en tu voluntad, Dios bendito, me darás fortaleza. Dormid y descansad. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y el verso 46 entonces dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es cuando entonces vemos esa escena del traidor Judas, junto con sacerdotes del templo, junto con escribas, junto con autoridades romanas, junto con personas que habían escuchado y recibido sus enseñanzas que venían contra él. Y su discípulo cercano, porque convivió con él 3 años, se acerca a él, le da un beso, lo saluda y se hace un lado. Con un beso, dice uno de los evangelistas, con un beso me traicionas. Verso 52, Jesús dijo, en un momento donde está esta escena, y es una escena dramática, está a punto de ser arrestado y Pedro saca la espada y comienza a defender al maestro.
Entonces Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Y dice Jesús, y les llama, dice a todos: ¿acaso piensas, dice el verso 53, que no puedo ahora orar a mi Padre, el que no me daría más de legiones de ángeles? O sea, me mandaría cientos y cientos de ángeles a que me defiendan. Pero dice Jesús a partir del verso 54: pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Es necesario que así sea. La voluntad del Padre, registrada cientos y más o menos 1100 años antes. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Cuáles eran las Escrituras? Hay más de 3 docenas de profecías en cuanto a esto que está a punto de suceder. Salmo número 2 nos habla un poquito de ello. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos, el pueblo judío, el pueblo romano y posiblemente hasta griegos, reuniéndose, y dice, contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice verso 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué escrituras estaba hablando Jesús? Salmo 22, escrito por David, es un salmo muy mesiánico. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo. Estaba haciendo eso Jesús en aquel hermoso huerto. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, dice el verso 8, puesto que en él se complacía. Este es mi Hijo amado, declaró Dios en muchas ocasiones. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escuchadlo a Él. Estas son las Escrituras que está hablando Jesús. Verso número 54. Pero como entonces se cumplirán las Escrituras, ¿de qué es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, en aquella cena, en aquel huerto de Getsemaní: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros y les enseñaba en el templo, y no me prendisteis, no hiciste nada. Mas todo esto que está sucediendo es para que se cumplan las Escrituras, y lo es más específico. Jesús dice de los profetas. Y en este momento, al hacer esta declaración, sucede algo inesperado en aquella escena. Sus discípulos, sus amigos, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vemos al maestro solo, triste, acusado y solo. La voluntad de Dios a veces causará eso. Solo. Nadie te entiende, nadie te comprende, y los que estaban más cerca de ti parece que se han ido. Las Escrituras de los profetas. ¿Qué profetas? Jeremías, Isaías, Joel, Amós, Miqueas, Malaquías, Zacarías. Mire lo que dice Isaías 53. Este capítulo que vamos a leer es prohibido, muy prohibido en la fe judía de hoy día. Y ahora lo vamos a ver por qué. Tratan de evitarlo, tratan de no leerlo,
tratan de no imaginarlo y tratan de que nunca existió. Pero la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado. Eso estaba pasando en la vida de Jesús. Despreciado por su gente. Dice, ahí estaba con ustedes, en el templo enseñándoles. Y ahora vienen contra mí con palos. Desechado. Miró a su derecha, ya no estaba Pedro. Miró a su izquierda, ya no estaba Juan, ni Jacob, ninguno. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, la prensa de Getsemaní sobre su vida. Y como escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido en aquella prensa por nuestros pecados. Y el castigo que tenía que ser para con nosotros fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire qué interesante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cícero, que fue un abogado, un historiador, describe esto, y quiero tomar unos minutos. Sé que tenemos reunión, entonces quiero aprovechar. Cícero, un historiador, describe y dice: la crucifixión es tan cruel y tan repugnante. Este es un historiador y un abogado romano. La crucifixión es tan cruel y tan repugnante. Es un castigo deshumano que debe ser removido no solamente del cuerpo, pero también de la mente, de los ojos y de los oídos. Un castigo o una tortura inhumana. Lo que estaba a punto de suceder era lo siguiente. Un historiador cristiano se llama David Tutts. Él nos ayuda a entender la muerte y la agonía del Hijo de Dios. Los soldados tomaron a Jesús en aquel pretorio, lo desvistieron y lo tomaron una túnica y la pusieron sobre él. De espinas formaron como una corona, espinas, y la pusieron y le encajaron sobre la cabeza de Jesús. Quiero que entienda el contexto. Estos son hombres rudos, son soldados. These are tough guys, warlords, hombres que son entrenados para matar, para causar daño. Dice que pusieron aquella corona de espinas sobre su frente, causando heridas tan profundas que pudiera haber causado contusiones, estremecerse, porque traspasaron su sien. Hicieron heridas muy profundas. No solo esto, sino que mire, proféticamente, lo que hemos leído en los Salmos, se arrodillaron burlándose de él, diciendo: el Rey de los judíos. No solo esto, hay más. Y me disculpan que sea tan gráfico, no es mi intención, yo pido disculpas, porque sé que hay niños. Pero dice que le escupieron. Un batallón de soldados, son muchos soldados,
le escupieron, tomaron un palo y golpearon su cabeza. Y aquellas espinas entraron más profundo en la cabeza de aquel hombre. Golpearon su cabeza y golpearon todo su cuerpo. Ahora, imagínese un grupo de hombres malos, de soldados, con fuerza desmedida, golpeando el cuerpo de aquel hombre. Estoy diciendo que son hombres entrenados para matar y golpear fuerte. Golpearon todo su cuerpo, arrancaron su barba, como todo judío era acostumbrado que él llevara barba, y lo golpearon despiadadamente. Ahí está Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre. Antes de ser crucificado, esto que estoy diciendo es antes de ser crucificado. ¿Sí entiende ahora la profecía de Isaías? Isaías da muchos detalles. Destrozada su cara, deformado, le arrancaron su barba y su frente y su cabeza llena de sangre. Esto es antes de la crucifixión. Antes de ser crucificado, dice el historiador, el que va a ser crucificado hay que darle una golpiza. No es suficiente lo que le han hecho a Jesús. Antes de ser crucificado, cada persona era castigado con un lienzo. Los romanos le llaman una aflagrum. Es decir, que tomaban un pedazo de cuero y en las extremidades de este cuero había pedazos de metal, pedazos de piedras, para causar un serio, lo estaban atormentando, lo estaban castigando. Y estaban en las puntas. Y esto tenía el propósito de causar el más daño posible. Esto era una práctica muy común en la civilización romana. Quiere decir que en cada golpe sacaban pedazos de carne, pedazos de músculo, de tejido. ¿Saben para qué? La intención era de dejar la espalda con los nervios abiertos. Y los nervios, cuando están expuestos al oxígeno, al polvo, causan un dolor tan profundo que empieza a adormecerse toda completa aquella espalda, sangrentado. La mayoría de las personas, antes de ser crucificadas, se morían desangrados. Es que era un castigo extremo. Con cada golpe, pedazos de piel, pedazos de músculos eran arrancados, dejando expuesto el tejido muscular y todos los nervios de la espalda expuestos. Este enorme dolor causaba un dolor horrendo, jamás pensado. Por eso era una tortura, despiadado, inhumano. Era muy normal que la víctima, después de pasar todo esto, tenía que llevar aquel pedazo de madero hacia el lugar de donde lo iban a crucificar. Era normal crucificarlo fuera de la ciudad. Y vemos al maestro rumbo a aquella cruz, con su cabeza destrozada, su cara también destrozada, ensangrentado, con literalmente la espalda expuesta en carne viva, llevando aquel madero, cumpliendo la voluntad del Padre. Estaba desvelado, estaba golpeado, estaba solo, estaba en angustia, estaba en dolor, estaba en aflicción, estaba en tristeza. En aquella cruz, en el momento de ser crucificado, vemos aquellos clavos, cuando era expuesto, cuando le ponían los clavos, rompían
cambia el tejido que tenemos aquí y eso causa un dolor inmediato desde el extremo de los dedos hacia los hombros. Y tal vez el tendón que conectaba era roto. Ahí lo vemos, con las manos traspasando, a cada vez causando más dolor. Y aquella agonía seguía creciendo con una intensidad inimaginable, pero cumpliendo la voluntad del Padre. En su respiración tenía deshechos los pulmones, porque cruzaban un madero, costaba tanto respirar que si usted respiraba era un dolor agonizante fuerte, y los gritos tal vez llamaban la atención de la gente. Estaba desangrado, desde la madrugada había sido golpeado y torturado, los pulmones despedazados y con una agonía intensa. La voluntad de Dios puede causar inimaginable dolor interior, pero también ahora Jesucristo lo vive en su cuerpo. Qué difícil es cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Qué difícil. Jesucristo lo dijo. ¿Habrá alguna otra manera? Él conocía y entendía que era necesario. ¿Por qué? Gálatas capítulo 1 verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo, escuche esto, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Maravilloso. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios cumpliéndose en Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque esto suena hasta dramático, hasta drástico, fuerte. Que no fue cualquier cosa. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, ¿o no?, de aceptar y hacer la voluntad del Padre. Hasta la muerte, muerte horrenda, de mucho dolor y de mucha aflicción, para cumplir la voluntad de su Padre. Por ti y por mí. Eso es verdadero amor. Incomparable amor para ti y para mí. Y en esta Semana Santa y en estos días que tenemos, lo que queda del viernes, del sábado, el domingo, pensemos y reflexionemos y podemos estar ahí con el Maestro en el Getsemaní. Que Dios nos ayude a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.